Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más, estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Este es un programa que tiene el propósito de resaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo mediante el estudio de su palabra, y estamos llegando a la fase final de este trimestre. Eso tiene sus implicaciones. Siempre recordamos cuando estamos llegando al final de cada trimestre que usted tiene un compromiso de visitar la tienda IAPA para adquirir el material de estudio que realizamos aquí cada día en nuestro espacio. Importante recordar esto, que la guía ya está en nuestras tiendas de libros IAPA. En cualquier lugar de la geografía nacional hay una ciudad que distribuye este tipo de material. Usted puede pedir más información contactando a los miembros de la Iglesia Adventista más cercana, a sus dirigentes o al pastor local de esa iglesia para mostrarle el interés de adquirir su guía de estudio. Vamos a seguir adelante en la continuación de Radio Amanecer en Estudio. Para esta ocasión estaremos hablando sobre la ley y la gracia. La ley y la gracia es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Recuerden que esta es la lección última del trimestre, la lección número 13. El amor es el cumplimiento de la ley. Y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando en esta semana, Romanos 13:8. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Saludamos aquí en cabina al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Saludos para usted, para nuestra queridísima Raquelita, para toda la familia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Usted sabe que cuando usted pronuncia ese nombre, produce cierto grado de felicidad en mi vida. Gloria a Dios. Eso es así, y más en la modalidad que usted utiliza, a Raquelita, sí. Cariñosamente Cielo. Sí. Ya ustedes son conocidos como la pareja del cielo. Sí, así es, así es. Qué bueno. Raquel es una persona muy querida, no solo por mi familia, por este servidor, sino por mucha gente, porque ha venido a traer paz, alegría en la vida de mi hermano, el pastor Scroggins. Gracias, muy amable, gracias. ¿Cómo no? Saludo para ti, amada esposa, que Dios te bendiga. Bueno, ya que usted está saludando a la suya, pues déjeme saludar a mi amada esposa Antonia, que de hecho es una fiel oyente de Radio Amanecer. Ay, qué bueno. Hermana Antonia, abrazo fuerte, Dios le guarde. Amén, amén. Gracias, mi hermano. A ustedes, amigos y hermanos, un abrazo fraternal, que Dios les bendiga. Y vamos a orar en este momento para pedir la dirección divina. Querido Padre, que al abrir tu palabra también podamos abrir nuestros corazones para que puedan ser tocados a través de ella, y que tu gracia divina nos abarque, nos abrace y por supuesto nos pueda transformar en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya podemos dar por sentado que la Biblia enseña una gran verdad. La ley y la gracia no se contradicen, no se oponen entre sí. Y veíamos, pastor, en esta semana, y amigos, que era todo lo contrario. Se complementan, pero ambas tienen funciones diferentes de acuerdo con el amor y la justicia de Dios. Esa es una gran verdad que no se puede contradecir. La palabra de Dios así lo afirma, lo expone. Un fuerte contraste entre la ley y la gracia habría desconcertado a los antiguos israelitas, que veían entre la ley por parte de Dios una gran muestra de su gracia. Mientras los dioses de las naciones circundantes eran volubles,
totalmente impredecibles y no comunicaban a sus adoradores que deseaban o cómo complacerlos. El Dios de la Biblia instruye claramente, muy claramente, a su pueblo acerca de lo que le agrada, lo que es para bien de todo su pueblo, individual y colectivamente, y de eso se trata la forma maravillosa en que Dios impresiona a los seres humanos, ha impresionado históricamente a pueblos y naciones para que se cumpla con ese propósito y dar a entender que el cumplimiento de la ley produce paz, produce orden, y a eso hay que añadirle la gracia que complementa la ley complementa la gracia complementa la ley, y de esa manera se puede vivir en armonía, y es lo que Dios espera colectivamente de su pueblo y de manera individual. Es así, pastor. Realmente cuando usted hacía su comentario y estaba guiándonos a través de la misma guía de estudio, yo pensaba en cómo Dios comunica su voluntad a su pueblo. Dios es un Dios que comunica, y eso se puede ver en la misma creación del hombre. Por ejemplo, ¿cuántos ojos usted tiene o tenemos, pastor? 2. ¿Cuántos oídos? 2. ¿Cuántas lenguas? 1. Note eso. Pareciera ser que a Dios le interesa más que escuchemos y veamos que hablar. De manera que todos esos órganos intervienen ¿en qué cosa? En la comunicación. Claro. Y Dios los creó al hombre con esos atributos especiales para poder comunicarse con él. De manera que Dios comunica su voluntad. Y es como usted presentaba el contraste entre la ley y la gracia que había desconcertado a los israelitas, porque ellos veían, por ejemplo, en la entrega de la ley por parte de Dios una muestra de su gracia, mientras que los dioses de las naciones eran diferentes. Los dioses no comunicaban nada a su pueblo, y el caso que tenemos, por ejemplo, de Utnapishtim, Gilgamesh, que es un relato sumero-babilónico del diluvio, donde se le dice a Utnapishtim que los dioses, Marduk en especial, estaba molesto con la humanidad porque hacía mucho ruido y que los iba a destruir, que desarmara su casa, construyera un barco, que se fuera navegando y que le mintiera a la gente y le dijera que Marduk lo había maldecido y le había ordenado que saliera de su territorio. Vemos el contraste entre Dios y los dioses paganos, como dice en la guía de estudios, que eran volubles, que también eran impredecibles y que no comunicaban a sus adoradores lo que deseaban. Dios sí comunica a sus adoradores lo que desea, y eso lo hace a través de la ley. Por eso, de una manera acertada en este aspecto, los israelitas pudieron percibir, por supuesto, el contraste entre la ley y la gracia, que la ley es un dechado, una muestra de un dechado de la gracia divina de parte de Dios para ellos y para toda la humanidad. Es tan importante la ley que, por ejemplo, ya desde tiempo atrás, uno como que se imagina que los autores de la Biblia entendían que iba a haber una situación para muchas personas muy grave al negar la existencia de la ley de Dios. Y el Señor, a través del profeta Jeremías, estableció algunos parámetros importantes que nosotros debemos entender. Recordamos que allá en el monte Sinaí Dios entregó la ley, los 10 mandamientos, en 2 tablas de piedra para hacer ese pacto con el pueblo, y el pueblo reaccionó y dijo, bueno, lo que está escrito ahí, eso haremos, y definitivamente trataron por todos los medios posibles de dar fiel cumplimiento a ese pacto observando la ley. Pero pasado el tiempo, el hombre siempre ha tenido ciertos inconvenientes con lo que Dios establece en su palabra, y su mente, guiada por el poder del enemigo, siempre ha habido una tentativa contra la ley de Dios. ¿Qué dice Jeremías, por ejemplo? Uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento en torno a lo que iba a acontecer con la ley de Dios. Jeremías capítulo 31, los versículos del 31 hasta el 34. Es muy importante que nuestros amigos puedan dar seguimiento a este pasaje de la Biblia. Después de su lectura, pues seguiremos en este proceso de los comentarios.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, para referirse a los dos reinos que operaban en aquel entonces. No como el pacto que hice con sus padres en el día que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Óigame, ¿qué dirección tiene este pasaje de la Biblia? Si ustedes se olvidan cuando se le da la tabla, se le dan los mandamientos en 2 tablas de piedra, ahora vamos a hacer un pacto todavía mucho más efectivo. Voy a escribir su ley en su mente y en el corazón la voy a escribir para que ustedes siempre mantengan o tengan pendiente la ley de Dios. Es lo que está trazando Jeremías desde el capítulo 31, los versículos del 31 hasta el 34. Es importantísimo eso, pastor, mis estimados amigos, porque Jeremías pronuncia precisamente eso cuando Israel iba saliendo cautivo por Nabucodonosor. Este caso es del reino de Judá. Cuando ellos ya se iban en el mismo patio dentro del muro de la ciudad, Jeremías se puso en pie y proclamó esas palabras de Jehová. Y quisiera que ustedes sepan que Dios precisamente había enviado al exilio al pueblo porque invalidaron su pacto. Y tenía que ver con la observancia del sábado. De hecho, ya había dicho que la primera generación, la que salió de Egipto, Dios los dejó postrados en el desierto porque invalidaron el pacto, no guardaron el pacto que se les dio 3 meses después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios concertó un pacto con ellos en el monte Sinaí. Sin embargo, no lo cumplieron, nunca lo obedecieron, y Dios le dio reiteradas oportunidades. Luego la generación siguiente continuó con la depravada costumbre de no observar el sábado, y es donde Dios entonces los envía al exilio. Y por supuesto que tenía que ver con el cumplimiento de la ley, habían invalidado su pacto, y es donde Jeremías habla y dice entonces que daré un nuevo pacto. Como los israelitas no habían cumplido con los requerimientos divinos porque habían procurado ser justos por medio de sus propios esfuerzos inútiles, Dios entonces, naturalmente, que conoce esa tendencia inherente en el hombre, le prometió un nuevo pacto, y ese pacto sería por medio de el hombre que llega a ser santo por la fe en el Redentor, por la fe en el Santificador. Gálatas capítulo 3, Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 10. Y por supuesto, también Dios deseaba que los repatriados, pastor, experimentaran de todo corazón, con toda el alma, la realidad del nuevo pacto. Pero la nación no alcanzó nunca ese ideal. Y ese nuevo pacto hoy es ratificado para ti y para mí. Un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Es importante, apreciados hermanos, queridos amigos, que al habernos puesto en contacto con este pasaje de la Biblia de Jeremías 31 al 34, 31 al 34, Jeremías 31, versículos del 31 hasta el 34, podamos pensar, alguna gente, ¿y cómo es que se hace eso? De implantar la ley de Dios en el corazón, no en la mente. Es un implante que se hace. Eso se puede entender cuando nosotros vamos a Juan capítulo 3, los versículos del 1 al 21, donde Jesús le plantea a un gran maestro que tenía mucho conocimiento de leyes, tenía mucho conocimiento de religión, ahí de las escrituras del Antiguo Testamento, pero tenía inquietudes, porque
todos esos reglamentos y todas esas ceremonias externas como que no le producían lo que él anhelaba, porque simplemente se quedaban en palabras y leyes muertas. Entonces se acercó a Jesús de noche para cuestionarle de lo que él estaba haciendo. Lo llamó como un gran maestro y le propuso que le hablara acerca de esas grandes verdades, de cómo podía el hombre encontrarse profundamente con el Señor. Y la propuesta que Jesús le dijo fue: mira, Nicodemo, para darse ese proceso de tener paz, de seguridad, de salvación, tú tienes que nacer de nuevo. Cosa que Nicodemo reaccionó de inmediato y le dice: ¿cómo se puede hacer eso? Jesús le dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Agua y Espíritu. El Espíritu es quien implementa en el corazón del ser humano ver la importancia de la ley de Dios y establecerla en nuestra mente, en nuestro corazón, así como Jesús le dijo a Nicodemo que para poder entrar al reino de los cielos tenía que nacer de nuevo, y nacer de nuevo es nacer de agua y Espíritu, y el Espíritu es el que establece en nosotros el deseo de vivir esa ley por la gracia de Cristo Jesús. Usted está hablando de un nuevo nacimiento. Es lógico que al hablar de un nuevo nacimiento en el ámbito espiritual, se está hablando de transformación. Por eso es que el ser humano puede estar en la presencia de Dios, y el estar en la presencia de Dios no salva. Lo que nos salva es la transformación. Si no se opera una transformación en la vida del ser humano, no puede haber salvación. Y por eso es que el mismo Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 10, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Al hablar de que todas las cosas en el ser humano son hechas nuevas, está hablando de una nueva vida, una vida espiritual que suplanta, sustituye a la vida carnal, una naturaleza espiritual que sustituye a la naturaleza carnal, pecadora, maligna, de manera que esa posibilidad, que de hecho no es una posibilidad, es una realidad que se puede imperar en la vida del ser humano, tiene que ver con la ley de Dios escrita en el corazón del ser humano. La misma declaración de Jeremías: escribiré mi ley en sus corazones y en sus mentes las daré. De manera que la ley de Dios no había de ser solo una norma externa de justicia para que la veamos, la contemplemos nada más. Debía ser el móvil determinante que guiara y por supuesto rigiera la conducta humana. Y entonces, ya después que la vida del ser humano llega a una situación así, nadie le tiene que enseñar a otro, como dice Jeremías 31:34. Nadie enseñará a su prójimo diciéndole: conoces a Jehová, porque todos le conocerán. ¿Cómo le conocerán? En una relación de pacto, una relación de amor, del conocimiento, de la comunión que tienen los creyentes con Dios, por supuesto, a través de la fe de Jesús. Importante saber que Dios está obrando en esa dirección y nos ha entregado su palabra para que podamos entender estos maravillosos temas que estamos estudiando. Hay una declaración muy importante de Elena de White que se refleja en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, en el tomo 7, página número 942, en relación a lo que estamos tratando. Importantísimo esto. Cristo puede salvar hasta lo sumo a todos los que se acercan a Él con fe. Si se lo permiten, los limpiará de toda contaminación, pero si se aferran a sus pecados pasados, no hay posibilidad de que sean salvos, pues la justicia de Cristo no cubre los pecados por los cuales no ha habido ningún tipo de arrepentimiento. Dios ha declarado que aquellos que reciben a Cristo como su Redentor, aceptándolo como aquel que quita todo pecado, recibirán el perdón de sus transgresiones, y por eso cobra mucho sentido el encuentro de
Jesús y Nicodemo. Jesús dio a entender claramente que se necesita un nuevo nacimiento. Los rudimentos de la ley, las tradiciones que se nos ha enseñado, no pueden salvar al ser humano. La gracia de Cristo operando en el corazón de cada ser humano establece la ley, como decíamos en el estudio pasado, y vemos que ciertamente esa conexión íntima que existe entre los 10 mandamientos, la ley en sentido general, y cuando la persona recibe a Jesús, entonces empieza a operar un nuevo sentido de vida. Ya uno empieza a darle importancia a las cosas espirituales, a observar los mandamientos, y es así como se va estableciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, eso que para muchos es tan difícil como la observancia de la ley, pero cuando la gracia de Cristo opera en el corazón, empezamos a establecer también en nuestros corazones y en nuestras mentes la santa ley de Dios como lo ordena su palabra. Es por eso que existe lo que se conoce como inocencia legal, la inocencia legal versus la gracia divina. Pablo afirma que el legalismo de sus oponentes, que hacía que dependieran de ellos mismos, naturalmente los conducía a gloriarse. Es decir, nosotros no somos salvos por lo que hagamos, somos salvos por lo que Dios puede hacer en nosotros. De manera que el judío solía guardar la ley para gloriarse. Te doy gracias, Señor, porque ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo, no soy como este publicano, ladrón, yo soy un hombre honesto, soy un hombre justo, soy honorable, la gente me venera, yo te doy gracias por eso. Lastimeramente, el ser humano suele ser así, solemos ser así, y Dios, de hecho, condena ese legalismo radical en nosotros, que era un legalismo que los judíos tenían y que iba en contra de la gracia divina. Por eso les permitía o los motivaba a confiar en la carne, a buscar inocencia legal, a intentar su propia justicia por las obras de la ley. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Por eso Pablo dice que aquellos que abrazaron el legalismo, llegaron a ser enemigos de la cruz de Cristo, por supuesto que no lograrían salvación, sino perdición, como lo presenta en los versículos 18 y 19. El legalismo hace que las personas piensen que son salvas al obedecer la ley. Al hacerlo, se apartan de la gracia, se deshacen de la fe, se pervierte el evangelio. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. La perversión del evangelio es lo mismo que no haberse apropiado del evangelio. Y el vocablo griego para prevenir significa voltear las cosas al revés. De manera, mis estimados, Dios no quiere que tengamos una inocencia legal. No, no somos inocentes. Dios quiere que nos apropiemos de la gracia. Somos pecadores, pero la gracia nos da otra oportunidad. La gracia se opone a la muerte cuando la ley nos dice la paga del pecado es muerte y vas a morir. Tienes que morir. Entonces la gracia dice, no lo mates porque yo voy a resolver ese problema. La gracia no es una cosa, es una persona, se llama Jesucristo. Y Él es quien toma el papel del pecador literalmente, pastor. Por eso, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecados. De manera que Cristo toma nuestro lugar, nos sustituye literalmente para que a través de la gracia podamos apropiarnos de la justicia de Cristo. A manera de conclusión, quisiéramos citar lo que dice El Camino a Cristo en las páginas 60 y 61. Es una idea maravillosa que presenta la autora Ellen White en torno a cómo opera ese principio de colocar la ley en nuestro corazón. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Amigos,
Hebreos capítulo 10, verso 16, presenta esa idea. Cuando la ley de Dios está en nuestra mente y en el corazón, se va moldeando nuestra vida a la imagen de Jesús. La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita sencillamente para obedecer los mandamientos. Y esa es la idea que se presenta en esta declaración de Elena de White en El Camino a Cristo, páginas 60 y 61. Pensamos, pastor, que hoy hemos tenido, como cada día, bajo la conducción del Espíritu Santo, una lección que nos ha ayudado a valorar lo que es la ley, a ver la conexión que existe y cómo sencillamente se puede cumplir con esto en la medida en que el Señor Jesucristo puede guiar nuestros pasos en esta tierra. Llegamos al final, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tus bendiciones de estudiar cada día tu santa y bendita palabra, y esperamos que lo aprendido, siempre lo decimos, podamos ponerlo en práctica. Impresiónanos con tu Santo Espíritu y ayúdanos a seguir creciendo cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.